Empezamos con 195, OK Salvador. OK Salvador. Más de Jesús. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero más de su salvación gozar, más de su dulce amor
Bueno, ya me la iba a llevar, pues. Pues no lo voy a mover, no sé si está bien ahí o no, pero no lo voy a mover. Sí, Cada miércoles y cada domingo me regañan solo que me da lo de allá. No vamos a tocar. ¿Cómo les dieron, hermanos? Flera acostado, dice. Y abrí un ojo primero y luego el segundo. Qué alegría y qué gozo es de poder estar aquí presentes juntos, ¿verdad? Para estudiar la palabra de Dios. Para todos ustedes, aquellos que no estuvieron aquí el miércoles, reciban saludos de los hermanos de Houston, de Batesville, Arkansas, y pues de las diferentes áreas cerca de Houston. Los hermanos envían saludos. Nuestro estudio del libro de Apocalipsis, les dije que este año, hermanos, nos dieron muy poquitos libros de las conferencias. Pero si usted quiere un libro de conferencias, me puede hablar conmigo y yo le mando el link para que así los pueda descargar en su computadora o teléfono, o si acaso quiere hacer copias. Yo solamente tengo algunas copias de los libros y hice más copias, solo que tengo poquitas y pues no le puedo dar una a quien, ¿verdad? Pero el que me diga los versículos de memoria, cuáles vamos a estar pues diciendo, ¿verdad? Que, por ejemplo, para el próximo domingo, si acaso usted se puede... Así me lo imaginaba. Sí. Pero ¿cuál es? Bueno, es del 1 al 4. Pero ¿qué título le dimos, verdad? Le dimos la proclamación, ¿verdad? La proclamación, la investigación, y la proclamación, la investigación, el lamento de lo que está sucediendo en ese momento, ¿verdad? Y luego los versículos del 5 al 8. Ahí lo tienen en su Biblia, el hombre lo ha puesto, dignos del Cordero. Y estuvimos viendo en por qué el Cordero es digno. Y ahorita estamos en la tercera división del capítulo, que es la exaltación. Están ahora ya exaltando a aquel Cordero que fue digno de ser inmolado, y por lo tanto es en donde estamos, ¿verdad? Son los versículos del 9 al 14, ¿ok? Solo que estamos, si usted recuerda bien, la última vez que estuvimos estudiando Apocalipsis capítulo 5, me parece que el último versículo que estudiamos fue el versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, simplemente de que nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, como cristianos, pues nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes, como dice aquí el versículo 10. En otras palabras, nosotros como reyes tenemos un dominio a donde tenemos que ejecutar nuestro trabajo, ¿verdad? ¿A cuál es? De proclamar el Evangelio. Recuerde que Jesucristo empieza con los apóstoles en Mateo capítulo 28, versículo 19, enseñándoles que el propósito por el cual Él los ha escogido es para que fueran a todas las naciones y los bautizaran en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que les enseñara todas las cosas que Él, Jesucristo, les había enseñado. Ese mandamiento se repite numerosas veces en los libros sinópticos. En Marcos capítulo 15, versículos 15 y 16, vemos nuevamente este mensaje o mandamiento. En Lucas capítulo 24 y versículos del 44 en adelante, vemos nosotros este mandamiento. Y por último, antes de que Jesucristo ascendiera hacia el cielo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, les da nuevamente un recordatorio concerniente a qué era lo que ellos tenían que hacer. Ellos refiriéndose a los apóstoles, de evangelizar hasta lo último de la tierra. Pero ahora ese trabajo le pertenece a nosotros, la iglesia.
Efesios capítulo 3, versículo 10. Y vuelvo a repetir, hermano, este trabajo y este mandamiento es un mandamiento que muy poco lo venimos a ejercer. Hay algunos que sí lo hacemos, ¿verdad? Constantemente, nomás se nos atraviesa alguien, ¿verdad? Y le comenzamos a hablar el Evangelio. Claro que eso no quiere decir que van a aceptar lo que uno está diciendo. Pero cualquier oportunidad se comienza a hablar. Ayer estaba yo ahí en la sala esperando, pues nomás dejando a una persona entrar, ¿verdad? ¿Y quién fue la que entró primero? Pues la grandma. Solo que estaba yo allí en la sala, ¿verdad? Esperando, y ahí estaban 3 señoras y estaban platicando concerniente a la vida, ¿verdad? Lo dificultoso que es la vida, y luego pues yo me metí como siempre, ¿verdad? Me meto en la conversación ahí. Ya después nomás me estaban escuchando. Y ya les dije yo soy ministro, y dijo, ok. Pero les comencé a enseñar concerniente al Evangelio. Y esa oportunidad, hermano, lo debemos tener todos nosotros. Y la habilidad también, en donde quiera que nos encuentremos. Es una garantía que te van a escuchar o que te van a decir, bueno, como esta señora, ¿verdad? Traes una tarjetita, se plantó la semilla, ahí está la tarjetita, tiene la dirección del Facebook y del YouTube, ¿verdad? Y quién sabe, a lo mejor nos van a ver, a lo mejor no. Pero se miraban personas religiosas. Pero el punto es que nosotros tenemos un dominio, es el mundo en donde salemos a predicar y a enseñar la palabra del Señor. Y como reyes, pues también tenemos un propósito de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5 nos habla de eso. Hebreos capítulo 13, versículo 15 nos habla de eso también. Y los sacrificios espirituales, pues ya los entendemos. Son frutos del labio. Lo que hicimos en la mañana, ¿verdad? Esos son sacrificios del labio. Es decir, estamos adorando a nuestro Padre Celestial con cantos, con cánticos. Pero hay muchas maneras. Solo que somos sacerdotes, tenemos una responsabilidad. Y esto es lo que este versículo aquí nos ha dicho, ¿verdad? O nos enseña que Dios o Jesucristo, gracias a su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes para que vengamos a reinar sobre la tierra. Hermano, todo esto de nosotros. Pero nosotros actuamos, ¿verdad? Como que no lo queremos. Dios dice, la tierra y su plenitud ¿es qué? Mía. Todo es mío. ¿Y ustedes creen que si todo es de Dios, no nos va a dar a nosotros todo esto? Pero nos afanamos y nos preocupamos y trabajamos, pero bien difícil, ¿verdad? Porque somos en ocasiones personas de poca fe. Si el Señor te ha prometido que te va a cuidar, si el Señor te ha prometido que te va a dar, si el Señor te ha prometido todo esto, entonces, ¿por qué pues no actúas con fe? Pero lo que pasa es que somos seres humanos codiciosos que queremos más de lo que el Señor nos da. Y el Señor nos dice, ¿verdad? Ser feliz y estar contento con lo que yo te doy. Es lo que Pablo menciona allá en 1 Timoteo. Pero todo es de Dios y todo nos va a dar Dios. ¿Verdad, hermano? Ya. Solo. Así es. Así es. Solo que entonces usted y yo somos reyes, sacerdotes, y como dice aquí el texto, ¿verdad? Y estamos reinando sobre esta tierra, este mundo. Solo que no hay nada más que añadirle ese versículo. El versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Recuerdan ustedes cuando el siervo de quién fue, Eliseo o Elías? Primera de Reyes, me parece, capítulo 6. Que dice, Señor, son muchos los que son en contra de nosotros. ¿Recuerdan ese texto? Sí, parece que fue Eliseo. ¿Eliseo? Eliseo, ¿verdad? No miraba lo que estaba viendo Elías. Y le dice, Señor,
ora a Dios, dice, abre los ojos para que mire. ¿Y qué fue lo que miró? Bastantes ángeles. Y eso, hermano, es lo que nosotros en ocasiones no vemos. Noten el versículo 10 lo que acaba de decirnos. Y luego entramos al 11. Millones de ángeles. Eso quiere decir que nada nos va a faltar. Dios va a proveer por nosotros. Ahora, claro, no estoy diciendo ni estoy enseñando, ¿verdad? Que hoy en día, pues los ángeles van a venir y hacer esto y hacer el otro, ¿verdad? Porque claramente esos tiempos ya se han pasado, pero tampoco niego la providencia de Dios. ¿Ok? La providencia de Dios, la cual es muy difícil de explicar en ocasiones, detalle por detalle. Sé bien que existe, pero no la puedo explicar con detalles. Pero sé bien que Dios provee y propone por nosotros y pues es para que salgamos adelante. Pero los ángeles siempre están listos y prestos, ¿verdad? Son mensajeros de Dios. Hebreos capítulo 1 y versículos 13 y 14. Dice Lucas capítulo 1, versículo 19, que alrededor del trono de Dios existen los ángeles. Ahí no nos da una cifra de qué tantos ángeles existen. Pero quiero leerles lo que dice Hebreos capítulo 12 y versículo 22, porque ahí sí nos da una cifra. Y noten lo que nos dice. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Hebreos 12, 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. De muchos millares de ángeles. ¿Qué tantos ángeles crió Dios? No lo sabemos. Pero aquí dice millares de ángeles. En Salmos 68 y versículo 17, considere pues lo que dice el salmista concerniente a esto. Salmos 68 y versículo 17. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dice, los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares de millares. Noten la cifra que da aquí. De millares con millares. Ángeles. Y luego también en Daniel, capítulo 7, versículo 10, considere pues, aquí está Daniel interpretando un sueño que él tuvo. Y note lo que dice al rey Belsasar. Daniel capítulo 7, versículo 10, dice la palabra de Dios lo siguiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Un pasaje, ¿verdad?, que es semejante a lo cual estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 5. Solo que entonces miramos nosotros que aquí habla de millares y millón de millones. Sabemos que Dios ha creado los ángeles. 148, Salmo 148 del 1 en adelante nos habla de que Dios ha creado los ángeles. Y sabemos que existen diferentes categorías de ángeles. Están los serafines, están los querubines, están los que solamente se le llaman ángeles, están los arcángeles, solo que hay diferentes categorías de ángeles. Y estos ángeles, según Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ya hemos estudiado concerniente a los seres vivientes en el capítulo 4, y ya sabemos quiénes son, ya sabemos quién son los ancianos, pero este es el versículo 11. Y noten, hermano, aquí está como un tipo de regocijo concerniente a la creación celestial. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 12,
que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y alabanza. Ya está hablando de Jesucristo. Jesucristo, recuerden que este misterio, hermanos, y lo menciono como misterio, ya no es misterio para nosotros, porque usted ya lo debe de entender y ya lo debe de explicar bien bíblicamente. Pero el misterio del cual me estoy refiriendo era de Jesucristo venir a este mundo y morir para quitar todo pecado del ser humano. Ese es el misterio. Y ya hemos visto varias veces que en 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 en adelante, ahí es en donde se habla de este misterio que se viene a iniciar en la eternidad. Y lo ha repetido varias veces y lo repito para que se le grabe en su mente, ¿verdad? Que el versículo 20 dice: ya destinado antes de la fundación del mundo. Es decir, que este misterio ya se había establecido en la eternidad. Entonces, ¿cuándo vino a tener su cumplimiento? Miramos nosotros que todo esto era el plan y el propósito de Dios. Y esto destruye completamente la doctrina, la falsa doctrina de los premilenianistas. Los premilenianistas enseñan de que la iglesia es el plan B y de que la venida de Jesucristo para morir en la cruz del Calvario es plan B. Y Dios tuvo que tomar esta decisión porque no se llevó a cabo el plan A. Y le pregunta usted a un premilenialista, bueno, ¿cuál fue y cuál es el plan A? La Biblia Scofield lo presenta en 7 dispensaciones. Si usted tiene la Biblia Scofield, ¿verdad? Ahí están, esa Biblia está dividida en 7 dispensaciones. Y lo explica, ¿verdad? De que el propósito de Dios era de venir y establecer un reino aquí en la tierra. Esa es mentira. Jamás se enseña eso en la palabra de Dios. Aun cuando Dios le promete a David de que su descendencia se establecería un reino, dice, y para siempre. ¿Recuerdan el texto? Primera Samuel, que es capítulo, o es segunda. 7 y versículo 12, dice la palabra de Dios, note lo que dice. Pues no sé si es primera o segunda, otra te digo. Me parece que es segunda. Segunda de Samuel, capítulo 7. A ver qué dice segunda de Samuel, capítulo 7. Capítulo 7 y versículo 12. Note lo que dice. Y claro que esta profecía es una profecía doble, lo cual se llama en la palabra de Dios. Y usted va a encontrar varias profecías que tienen doble significado. En el libro de Isaías hay varias profecías. Dice el versículo 12, segunda de Samuel capítulo 7, versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando te mueras, está hablando a David, y cuando te mueras, acuérdate que este es Jehová Dios hablándole a David, y está estableciendo el pacto con David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo le afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Bueno, sabemos bien que David, un hijo de David, ¿verdad?, estableció el reino de él, ¿verdad? ¿Quién fue? Salomón. Salomón. Entonces, se está refiriendo a Salomón. Salomón vino a establecer, pero en donde venimos a mirar la diferencia es donde dice un reino para siempre. El reino de Salomón nomás duró 40 años. Es todo. Pero el reino de Jesucristo es para siempre. Y esto lo viene a afirmar Lucas capítulo 1. Ya hemos leído estos pasajes, pero lo vuelvo a leer para que lo entendamos y se quede grabado en nuestra mente.
porque he notado, hermano, como que se nos olvidan las cosas. Bueno, a mí también se me olvidan, ¿verdad? Pero Lucas capítulo 1, versículo 30, dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Estoy leyendo Lucas 1, 30. 31, y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre, y su reino no tendrá fin. El mismo concepto que miramos en 2 de Samuel capítulo 7. Y cuando a Jesucristo se le pregunta por Poncio Pilato concerniente al reino, Jesucristo le contesta, Juan capítulo 18, versículo 36 en adelante, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pero el concepto de los premilenianistas es de que el reino se va a establecer. Y por eso esperan la segunda venida de Jesucristo. Y aquí entra entre la gran tribulación y etcétera, etcétera. Todos estos asuntitos, ¿verdad? Que son falsos. Pero ellos lo acomodan muy bien en su esquema para que miremos nosotros la gente de que el reino se va a establecer en Jerusalén y se van a volver a establecer los sacrificios de animales. La Biblia no habla de eso. Nada de eso. Y ellos dicen, pues la iglesia es plan B. La iglesia siempre ha sido plan A. Y note lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente. Pablo dice, Efesios capítulo 1 versículo 9 dice, dándonos a conocer. Le está hablando a las iglesias ahí en Asia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y todo aquí, hermano, un exégesis, dando a conocer el ministerio. ¿Cuál es el ministerio? De su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se propuso Dios esto? Y luego dice, ¿verdad? Habiendo propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y noten lo que dice Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2 dice lo siguiente, Filipenses capítulo 2, y los últimos versículos, del versículo 5 en adelante está hablando de Jesucristo. Pero el versículo 9, Filipenses 2:9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dando Jesucristo. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, regresamos a Apocalipsis. Apocalipsis, cuando el Cordero fue inmolado, entonces después de que fue inmolado, dice, digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Él ya se ha sentado a la diestra del Padre. Y esto es lo mismo, la misma profecía que Daniel nos dice en Daniel capítulo 7. Y recuerde que en Daniel capítulo 7 ya acabamos de leer una porción de este pasaje, pero más adelante considere pues lo que dice. Daniel capítulo 7 y versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Cuándo sucedió?
Pues después de la muerte. Porque la muerte de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, es lo que ha formado el reino, la iglesia. Porque sin sangre no hay reino. Es lo que dice Hebreos capítulo 9 y versículo 14 en adelante. Sin sangre no hay reino. Entonces murió Jesucristo, fue inmolado y la sangre formó al reino. Y después de que formó todo esto, Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, toda potestad se le ha dado en los cielos y en la tierra. Él ahora reina, tiene todo esto. ¿Y quién es Jesucristo? Bueno, Jesucristo, como dice Colosenses capítulo 2 y versículo 9, dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este es Jesucristo. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es Jesús, es lo mismo que habla acá en Apocalipsis capítulo 12. Solo que Jesús es Dios. Y otra cosa interesante, hermanos, que cuando uno hace un estudio de esto, ¿verdad? Y comienza a hacer exégesis de las palabras, es interesante que cuando uno hace el estudio de palabras, la palabra Dios es la palabra griega theos, que es la que equivale a la palabra hebrea Elohim. Elohim. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que Jesucristo es deidad. Es parte de la deidad. Déjenme probarles ese punto, ¿verdad? Yo sé bien que algunos me están mirando medio chuecos, ¿verdad? No sé si acaso están limpiando los ojos o... Entonces, hermano, no te creo. Bueno, ok. Mateo capítulo 4, versículo 7, note lo que dice. Mateo capítulo 4, versículo 7, dice la palabra del Señor lo siguiente. Mateo 4, 7 dice así. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Les reto que hagan un estudio de la palabra Dios. Vayan a los lexicógrafos y estudien esta palabra. Es la palabra teos. Pero la pregunta que les quiero hacer es, ¿de dónde viene esta escritura? Viene del Antiguo Testamento. Deuteronomios capítulo 6 y versículo que es 3 o 16. Déjame ver. Oyes pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya todo bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y luego ya comienza a leer todo lo demás, el versículo, 16, que dice, el 16, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masa. Pero noten ahí la palabra Dios. Y si usted tiene una Biblia de estudio, ahí enseguida de Dios tiene unas marquitas que le lleva a estudiar las notas que se han puesto adicional. Ahí la palabra es la palabra Elohim. Y en la palabra Mateo capítulo 4 se usa la palabra teos. Cuando fue traducida la Biblia hebrea a la Septuaginta, se usó la palabra teos, de la palabra Elohim. Y este punto, hermano, lo muestro simplemente para que usted entienda, ¿verdad?, de que se está refiriendo a la deidad, que Cristo es parte de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Solo que cuando miramos Apocalipsis capítulo 5 y versículo 12, miramos, ¿verdad?, que esto es de lo que está hablando. Versículo 13, y a todo lo criado que está en los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ya está hablando del trono que hemos visto en Apocalipsis capítulo 4. ¿Quién está sentado ahí? El Padre. Y es una luz inaccesible, hermanos. Ya hablamos de esto. Enseguida está Jesucristo.
Y Jesucristo le dice al Padre, Padre, glorifícame con la esencia o con la gloria que antes tuve contigo, ¿recuerda? Juan capítulo 8 y Juan capítulo 7. Solo que entonces miramos todo esto, ¿verdad? De Jesucristo. Y el versículo 14, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Este es a Jesucristo. Solo que entonces ya Jesucristo ha cumplido el misterio, el propósito por el cual vino a este mundo. Él vino con algo fijo. Y noten el plan de Dios, hermanos. La tal eternidad, y luego empieza 4.004 años, y note todo el tiempo que se llevó a cabo. El Dios desarrollando su plan, moviendo reinos, Daniel capítulo 12, versículo 21. Estableciendo todo lo que era necesario para que cuando ya viniera Jesucristo, ya estuviera todo adecuadamente bien, para que Cristo pudiera cumplir lo que tenía que cumplir en este mundo. Ya todo el mundo hablaba el griego. Los helenistas son los que están en control. Alejandro el Grande, gracias a él, ¿verdad?, que llevó al mundo a ese punto. Y entonces miramos nosotros que Jesucristo cumple todo lo que tenía que cumplir. El ministerio que antes era ministerio, dice el apóstol Pablo, lo que antes era ministerio, ahora lo puedes comprender, así como nosotros nos hemos comprendido hasta este momento. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 5. Tiempo ya se me ha terminado. Pregunta o comentario, hermano. Sí, Dios no puede ser tentado, porque en Él no existe tinieblas. 1 Juan capítulo 1, versículo 5. En Él no hay pecado. Hermano Arnoldo. Sí. Va a ser algo bonito, hermanos. Algo bonito. Cuando uno muere, ¿quién nos va a acompañar a donde vamos a ir? Los ángeles. Bueno, yo espero ir al paraíso, yo no sé de ustedes, pero yo no soy perfecto, ¿verdad? Ni estoy diciendo que soy perfecto, pero yo quiero ir al paraíso. Y dice la Biblia que cuando uno muera, los ángeles son los que van a estar administrando. Aún los malos, ¿quién nos va a llevar a ese lugar? Los ángeles. Los ángeles. Solo que millones y millones, hermano. Así es.